Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Me da mucho gusto estar aquí a la distancia y ahora en, en esta modalidad literal virtual a la movilidad. Y para mí es un honor estar hoy con el maestro Fermín Goñi, autor de un historiador de CEPA y bueno, autor de uno de los actuales libros que publica el Fondo de Cultura Económica, que habla sobre la gran batalla de Ayacucho en Perú, esa batalla que para muchos aquí en México a lo mejor nos es desconocido, pero es una de las grandes batallas de Simón Bolívar que definió el trance de la independencia en toda Latinoamérica. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien. Maestro, pues obviamente la pregunta del lugar común, el venir aquí a México a presentar, como le decía, una obra que para los mexicanos es un poco ajena, porque nuestra cultura etnocentrista, pues siempre el proceso de independencia ha sido muy vinculado a lo que ocurría aquí precisamente en la Mesoamérica, en la Nueva España, ¿no? Pero de repente lo que ocurría en Santander, en Nueva Santander, en Nuevo Valladolid, era ajeno para nosotros y a Simón Bolívar lo seguimos viendo como un personaje lejano, pero usted en esta obra rescata este gran momento histórico, esta batalla, como incluso lo dice usted en su capítulo 8, una batalla sin balas. Además me encanta el trance que hace de ir platicando cómo van ocurriendo los hechos históricos. Platícanos un poco de la obra, maestro, por favor. Ya la describí, pero creo que usted es el indicado para ello. Bueno, la obra es esta. ¿eh? Este Ajá. es el espacio publicitario de ahora. Esta es la novela. Bueno, esta es la tercera novela que yo dedico y por lo tanto es una trilogía y con esta novela se acaba a el proceso de independencia de América del Sur, que es la parte que yo he estudiado, porque la parte norte, bueno, y México es un continente y requiere 2 siglos para entender lo que pasó. Bueno, esta es la última, porque las anteriores eran novelas que se centraban, la primera, en los antecedentes, qué antecedentes hubo para que pudiera empezarse una guerra. La segunda, y esa se titula Los sueños de un libertador, que son los del libertador general Francisco de Miranda. La segunda novela es Todo llevará su nombre, que transcurre en los últimos 15 días de la vida de Simón Bolívar, que muere en Santa Marta, Colombia, en 1830. Y la tercera novela es esta, Un día de guerra en Ayacucho, que es la última batalla, porque después de este 9 de diciembre de 1824, es decir, dentro de 2 años, a la 200, ya no hubo guerra entre patriotas y realistas. Se acabó. No había soldados españoles, pero eso no quiere decir que se acabaran las guerras, porque entonces comenzaron las guerras intestinas entre las naciones que se estaban formando y duraron pues medio siglo. Pero esta es la batalla más importante porque además reúne unas características épicas que no se dan en la historia universal. O sea, es la mayor concentración de tropas, o bien realistas, o bien patriotas, a 4.000 metros de altura en los Andes, en unas condiciones extremas, con el ejército español en un pico que se llama Condorcunca. En fin, lo tenía todo para hacer una novela. Y yo he escrito pues prácticamente la novela que me hubiera gustado leer, pero como nadie la escribió, pues lo he escrito para ver si las personas que les gusta la novela histórica se acercan a leer Un día de guerra en Ayacucho y comprenden el drama que supuso todo aquello. Así es, ciertamente, como le comentaba hace unos minutos, como usted mismo también lo señala, pues la historia de México siempre ha sido etnocentrista, siempre, de hecho, muy centralista, incluso de lo que a veces hasta en nuestro propio país es tan extenso que solamente nos concentramos en lo que pasa en el centro de la República y con mayor razón, pues solamente en estos acontecimientos históricos que ocurren en nuestra capital, como bien dicen, lo que en ese entonces era la Nueva España, y nos olvidamos un poco de, como usted dice, esos factores que son inéditos y que solamente ocurrieron allá, además de un Bolívar que, le reitero, usted menciona en su capítulo 8, dice, hay un capítulo, me gustaría que lo escribiera, menciona la batalla sin armas, ¿no? Sin fuego.
Sin, ¿A qué se refiere sin con esto? pólvora, Sin sin pólvora. pólvora. Bueno, es que, vamos a ver, yo no quiero desvelar nada de lo que contiene la novela, porque lo que quiero, obviamente, es que la lean, no que me escuchen a mí y no la compren, no, no, que la compren y que la lean. Pero hay una batalla previa que es absolutamente decisiva en agosto, esto sucede en diciembre, en agosto del mismo año, hay una batalla o una escaramuza, pero en fin, dura menos de una hora, es un ataque de la caballería realista contra la caballería de, del general Bolívar y no se dispara un gramo de pólvora. Es todo con sable, lanza, machetes, en fin. Y siguen muriendo 450 personas en 40 minutos. Y es a 4.000 metros de altura también. Lago de Chinchaycocha, y es otro de los elementos que añaden color a la novela, porque son hechos que sucedieron exactamente así y que además es el principio del fin inmediato de la presencia de España en América. Esa batalla es eh, adelanta lo que va a suceder en Ayacucho. Ahora que menciona el caso de Ayacucho, en particular el caso de Ayacucho, vendría en esta tenor, vendría ese paralelismo incluso por estar centrado en la primera mitad o en la primer cuarto de este siglo XIX. ¿Qué paralelismos, o a lo mejor me atrevería yo a preguntar, como bien dice, hay que comprar la novela y hay que leerla, pero qué paralelismos encontraríamos entre este Ayacucho con las batallas que tuvo que librar Napoleón Bonaparte, también a principios de la primera década de ese siglo, en también territorios hostiles como fue, en este caso obviamente Waterloo, que todos conocemos? Sí, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O No, sea, no existe la ningún paralelismo, cordillera entonces. Ajá. no existe, no existe. Y la cordillera, claro, quien no ha estado en los Andes no sabe lo que es eso. Y además, eh, yo lo hago desde una óptica, o sea, Uh-huh. yo hago un ejercicio de, en fin, de introspección o en fin, llámesele como se quiera, que es ponerme en 1824 y tratar de saber cómo era el mundo entonces, porque así es más fácil poder explicar las cosas que van sucediendo. En 1824, los dos ejércitos no estaban equipados, no tenían ropa, no tenían calzado, no tenían armas, tenían nada. Y habían cruzado 20 veces la cordillera, los Andes, en uno y otro sentido, las tropas de los dos, lo mismo los patriotas que los realistas. Con lo cual, eso le añade muchísimo más épica, ¿no? Y más drama, más dramatismo. Napoleón veía las batallas, la de Waterloo en concreto, la vio, digamos, que prácticamente en televisión. Él estaba en un punto alto y lo veía. Eso sí, les dijo a sus soldados que para todo aquel que ame Francia, hoy es el día de vencer o morir. Sí. Bueno, pues Así. algo así, y en eso sí que hay paralelismo, fue lo que el general Sucre en la arenga previa, fue recorriendo todos los batallones y todas las tropas que estaban formadas y les fue dando una arenga a cada uno, porque unos eran peruanos, pero otros eran, en términos de hoy, colombianos, venezolanos, argentinos, había chilenos, había quiteños, incluso había cubanos y puertorriqueños también, ¿no? Y españoles que se habían pasado al bando de los patriotas. A todos los arengó y eso se describe de una manera bastante gráfica en la novela, porque es la forma con la que consiguió que la tropa estuviera con una moral, la moral la tenía por los cielos, y además despistaba al ejército realista, que no sabía qué era lo que estaba haciendo, porque él no vestía ropas de general, y tampoco voy a contar por qué no vestía el ropaje propio de general, porque es parte de la trama de la novela.
Como bien dice usted, es una oportunidad única de revisitar esta historia, además de comprender y asimilar lo que decíamos del principio, cómo era el mundo en 1824 y cómo era el mundo en particular, no solo en Perú, sino en Sudamérica, ¿no? Es que mientras que aquí ya estábamos tratando en la parte de la Nueva España, tratando ya de organizarnos, ya habíamos hace unos días se conmemoró la culminación de nuestro proceso de independencia, pues todavía en el sur se seguían librando algunas batallas decisivas como esta que usted cita en su obra. Maestro, ¿algún tópico que desea añadir? Y obviamente, por supuesto, invitar a toda la gente, primero el día sábado, a que lo acompañen allá en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y por supuesto adquirir la obra del Fondo de que en este momento edita el Fondo de Cultura Económica aquí en México. Bueno, pues yo nada más daros las gracias y decir a las personas que nos puedan ver que yo el sábado estaré en la Feria del Zócalo y estaré encantado de dedicar los libros a todos los que me lo pidan. Hacer una dedicatoria especial. Será un gusto y un honor, esperamos poderlo acompañar allá y bueno, si no también amigos de Artes 9, por favor estén ahí presentes, será una oportunidad única de ver esta visión de esta importante batalla y también pues adquirir el libro de primera mano y sobre todo con el autógrafo, como bien dice el maestro Goñi. Pues nada más, maestro Goñi, le agradecemos mucho, también le agradecemos mucho a Salvador Cristerna y al personal del Fondo de Cultura Económica por esta entrevista. No sé si algo más que desea agregar. Por mi parte nada más, muchas gracias y salud, que es lo más importante en estos momentos. Así es, saludos y sigámonos cuidando. Muchas gracias, acudan a las presentaciones que quedan pendientes. Recuerden que la Feria Internacional del Libro del Zócalo termina hasta este domingo 17 y bueno, hay muchos libros, sobre todo del Fondo de Cultura Económica, que están siendo presentados en estos importantes foros. Muchas gracias, continúen con más contenidos en nuestras redes sociales. Maestro Goñi, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.